¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Y luego comenzamos. Señor, te doy muchas gracias por esta tarde hermosa que nos has dado junto con mis hermanos, en el cual estamos, Señor, aquí en este lugar adorando tu nombre. Hemos, Señor, cantado esta última canción y pensar, Señor, cuando aquella época hemos escuchado el Evangelio, ha sido, Señor, en tu gracia que nos llamaste, Señor, y dijiste, vení a mí, pecador, y Señor, fuimos a vos irresistiblemente y nos salvaste, Señor. Muchas gracias por eso y muchas gracias por cada día seguir salvándonos ante cada circunstancia y cómo vas tratando nuestras vidas. Te pido por el sermón de hoy, por la continuidad de esta serie, Señor, que me sigas dando gracias, Señor, para seguir transmitiendo estos conceptos y que me ayudes, Señor, a poder expresar fielmente tus escrituras. Ayuda a mis hermanos a que puedan estar atentos en este tiempo de la prédica, del sermón, para que ellos puedan recibir lo que tenés preparado para ellos, Señor. Te doy muchas gracias en esta tarde, Señor. Amén y amén. Vamos a nuestro texto. Ya saben cuál es la cita, Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. Seguimos con esta serie de sermones. Ya de estos textos es la quinta parte. Y creo que vamos a tener una o dos más. Todavía no lo he podido definir, pero ya hoy es la quinta. Efesios 4, 1 al 16. ¿Quiere leer conmigo? Dice: Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En nuestra exposición de hoy vamos a seguir tratando con este tema interesantísimo de la importancia de la diversidad de los dones, llegando creo hoy al clímax, a la parte más esencial del desarrollo de este concepto de la diversidad, al entender cómo Dios en su soberanía ha establecido una cadena interactiva para la utilización de los dones que por su gracia nos ha otorgado. Vamos a ver cómo hay un flujo, cómo hay un diseño de Dios para este concepto de los dones para el crecimiento de la iglesia. Vamos a ver cómo llegamos desde el propósito de Dios, de Cristo en lo que ha hecho,
a obtener el crecimiento de la iglesia y qué hay entre medio, qué es lo que pasa entre medio. Eso va a ser hoy un poquito de lo que vamos a hablar. Y el texto bíblico nos declara la importancia fundamental de la unidad y la diversidad de dones para el crecimiento de la iglesia. Esa ha sido toda nuestra idea principal de toda esta serie de sermones, ¿no? El concepto de unidad y diversidad que es el título de esta serie de sermones. El texto dividido en 2 secciones nos declara en la segunda de ellas la importancia de la diversidad de dones en la iglesia. Comenzaremos a ver hoy el desarrollo de este concepto de la diversidad. ¿Se acuerdan que habíamos visto entonces hasta acá, al principio del sermón pasado, vimos el concepto general de lo que es la diversidad, luego vimos la obra que fue necesaria hacer para obtener estos dones, y dijimos que la tercera parte de esta segunda sección era el desarrollo del concepto de diversidad. Hoy vamos a empezar a ver sobre ese desarrollo. Solamente nos vamos a parar en el versículo 11 y el versículo 12. Solamente vamos a hacer esa parte. Y dentro de este desarrollo, los dos puntos que vamos a ver van a ser en esta cadena en la cual Dios en su diseño ha establecido dar los dones para la continuidad, para el desarrollo de la iglesia. Vamos a ver, por un lado, a los que capacitan, por otro lado, a los que interactúan, y por último, unas aplicaciones prácticas. ¿Está bien? Eso va a ser nuestro sermón de hoy. Los que capacitan, entonces, ¿cómo empieza? Y te pido, por favor, para ir arrancando, Marquito, que busques Efesios 4:11 en la versión de la Biblia de las Américas. Cada vez me estoy enamorando más de la Biblia de las Américas. En algunos textos es un poco más preciso que Reina Valera, aunque las dos son traducciones bastante literales y las recomendamos. A veces la Biblia de las Américas nos ayuda un poquito más. Les recomiendo cuando vaya alguno de ustedes a la librería que se compre una versión de la Biblia de las Américas, porque es tan literal como Reina Valera 60, así que les sirve como para poder meditar un poquito más. Vamos a ver entonces, ¿no? Dijimos la semana pasada que Cristo obtuvo en esa victoria, ¿se acuerdan? En su ascensión, el derecho de repartir el botín, ¿está bien? Los tesoros. Y Él decidió en su soberanía y en su bondad repartir esos dones. ¿Está bien? Ahora vamos a comenzar el texto con el desarrollo de la idea de cómo sigue, que es Él mismo constituyó. Y le dije que ponga por favor la Biblia de las Américas, porque ahí da otra palabra mejor para utilizar, que es la palabra no constituir, sino dar. Es mejor esta palabra para utilizarla, que es la palabra dar. Este verbo utiliza la idea de dar algo, de entregar algo, que tiene que ver con lo que veníamos diciendo en el versículo anterior, ¿se acuerdan? El que subió encima de todo, dio de los dones a los demás. Entonces, por eso creo que es más interesante ver esta idea de en realidad dar. Dado nuestro texto inmediato, comprendemos que lo que va a seguir diciendo es que los ministerios de los cuales se habla a continuación son justamente dones de Dios para la iglesia. Este es el primer concepto que yo quiero que vos entiendas. El ministerio, ejercer un ministerio, y estos ministerios que habla acá, es utilizar un don. Cuando estas personas, o las personas que Dios capacitó para llevar adelante una actividad, utiliza su don, entonces cuando se activa lo que es su ministerio. Ministerio es la idea de servicio. Cuando vos o yo utilizamos nuestros dones, estamos en un sentido ministrando, o sea, sirviendo, utilizando lo que se nos dio para el servicio de otro. ¿Está bien? Siempre el don tenés que pensarlo desde ese punto de vista. El principio general de cualquier don en la iglesia es para provecho de los otros. Nunca vamos a ver como un concepto muy peculiar de que primeramente el don sea para un provecho personal tuyo, sino el concepto general que siempre tu don es para el provecho de los demás. De eso se trata la idea de ministrar. Es utilizar tus dones para el servicio de los otros. Entonces, bajo esta idea es lo que te decía. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros fueron en su momento y son hoy dones que Dios dio al cuerpo. La vez pasada, cuando hemos tenido el tiempo de, ¿se acuerda de la ordenación? El pastor Hugo Cámara explicaba un poco de esto.
Los pastores son dones que Dios da a la iglesia. Los evangelistas son dones que Dios da a la iglesia. Los apóstoles en su momento, los profetas en su momento fueron dones que Dios dio, hombres dotados para llevar adelante una obra. ¿Está bien? Esos hombres fueron dados, por eso acá la idea no es tanto de constitución, sino de dar. ¿Está bien? No está hablando el texto de alguien, de que Dios jerarquiza a hombres, sino la idea de que Dios da a hombres. ¿Por qué hago esa diferencia? Porque no es la voluntad de Dios de que el hombre piense de que porque tiene un don específico, él pueda pensar de que es superior o considerado de una manera mayor que el resto de las personas. Sino todo lo contrario. Él no toma de ese don especial que Dios le da para utilizarlo para un beneficio personal, sino, por el contrario, ¿para qué dijimos? Para el servicio. ¿Está bien? Creo que es algo importante esto para hablarlo y lo vamos a ver después en todo lo que sigue el texto. Por lo tanto, esta idea de constituir o dar no quiere decir que Dios puso a alguien en una posición de dignidad especial, sino más bien aquí nuestro texto nos expresa la idea de una posición de servicio. Dice Hendrickson al respecto, puesto que aquí en Efesios 4:11 todos aquellos que sirven a la iglesia en forma especial son designados como dones de Cristo para la iglesia, ellos deben ser objetos del amor de toda la iglesia. Vuelvo a repetir. Todos aquellos que sirven a la iglesia en forma especial son designados como dones de Cristo para la iglesia, ellos deben ser objetos del amor de toda la iglesia. Si al estar ellos representando verdaderamente a Cristo son rechazados, entonces el rechazado es Cristo mismo. Y por otro lado, aquí hay implicada una amonestación para los líderes mismos, a saber, que los dones no les fueron dados para ellos para su bien personal, sino en beneficio del cuerpo de Cristo, la iglesia. Esto, fin de la cita. Este es un concepto que es importante que entendamos desde el comienzo, de la interacción que hay entre los ministerios que dio Dios para la edificación y cómo interactúan las personas que son edificadas con ellos. Por el lado de las personas es el amor de entender que tu pastor, pastor y maestro, que los evangelistas que Dios pueda llegar a dar son dones de Dios. Por lo tanto, un pastorado bien ejercido, un evangelismo bien ejercido por evangelistas, merecen el amor de los hermanos. Porque si lo rechazás, estás rechazando lo que Dios te dio. Pero a su vez también hay la advertencia de Hendrickson de que los pastores entiendan de que ellos no lo utilizan para su bien personal. Aquel que piensa y dice, bueno, yo quiero ser pastor porque entonces así me voy a salvar y todos me van a atender, no es esa la idea del texto. Es que justamente él se da para servir a los demás. Como veremos en el desarrollo de nuestro sermón de hoy, no son estos dones los únicos o los más preponderantes, sino los escogidos por el Señor para la edificación de su cuerpo de Cristo, en capacitar a toda la iglesia en el desarrollo de cada don particular. Este es el concepto que yo quiero que vos prestes atención. No es la idea de que Dios te da un pastor para que el pastor entonces ahora se encargue de todo lo que pasa en la iglesia. No es esa la idea. Sino que Él en su diseño divino da pastores para capacitar, y esto lo vamos a hacer un poquito más adelante, para capacitar y preparar a la iglesia para que entonces la iglesia tenga que cumplir con otro servicio dentro de la iglesia utilizando los dones que Dios le dio. Es esa la idea del concepto. Los pastores, los maestros, los evangelistas, en su momento los apóstoles, los profetas, fueron dados por Dios en ese orden divino, en ese diseño divino, para que ellos capaciten a otros, para que esos otros realicen la obra del servicio del ministerio en la iglesia. Ese es el diseño de Dios y hoy te voy a demostrar que esto es así. ¿Está bien? Este es el concepto que yo quiero que vos entiendas. Es un concepto que va, para mí, es un concepto que tuvo que romper complejos y prejuicios en mi vida. Nosotros crecimos en iglesia donde el pastor era el que hacía todo.
Todo pasaba por el pastor tenía que ir visitar, el pastor tenía que orar, el pastor tenía que predicar, el pastor tenía que ir y hacer los revocas en la iglesia, el pastor tenía que ir a pagar las cuentas, el pastor tenía que hacer todo y todo el pastor tenía que también hacer toda la consejería, tenía que escuchar y tomar decisiones sobre todo lo que se hacía en la iglesia, y era como un cuello de botella en el cual todo pasaba por él. Y vemos acá en el texto que no es ese la obra fundamental. ¿Está bien? Y ahora te lo voy a demostrar justamente por el texto, cómo va a seguir el texto adelante. Y es interesante entonces notar que tampoco es que los ministerios estos tengan una preponderancia especial, sino que, como hemos visto, todos los dones son especiales, todos los dones son importantes. Dependemos de todos los dones en la iglesia para que la iglesia crezca correctamente. Ese es el otro punto que quería marcarte y que ya lo hemos hablado la semana pasada, ¿se acuerdan? Cada uno de nosotros ha recibido dones. Cada cristiano, cada hijo de Dios ha recibido dones. Si recorremos entonces todo el Nuevo Testamento, vamos a encontrar diversas listas de todos los dones que el Señor ha dado, dándonos la idea de que en su soberanía y sabiduría ha equipado a su pueblo con una diversidad peculiar de ellos. Vamos a ver unos textos ahí, si quieren, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 6. Dice ahí: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y el versículo 6 dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. ¿Ven? Hay diversidad de dones, diversidad de ministerios. A través de todo eso está Dios actuando para el beneficio de toda la iglesia en general. El otro texto de Romanos capítulo 12, versículo 4 al 8, que también habla de lo mismo. Dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, esto tiene que ver con lo que hablamos, ¿se acuerdan la semana pasada? Según la gracia que nos fue dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O si el que enseña, en la enseñanza. O el que exhorta en la exhortación, o el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Ves? Diferentes dones. De hecho, fíjense de cómo es esto de interesante. Dios está acá diciendo, no, Pablo está diciendo, no, de parte de Dios, que hay personas en la iglesia que han recibido dones de qué, por ejemplo. ¿Cuál es el último que menciona el versículo 8? Alguien que hace misericordia. Es decir, pero yo quiero cantar, yo quiero dirigir alabanza, yo quiero ser un pastor, yo quiero ser visto. Y este no es unos dones que más se han visto, pero son dones que Dios da a su iglesia. Y necesitamos de todos esos dones para que la iglesia pueda crecer. Todos esos, como hay diferentes miembros, hay diferentes dones y todos son necesarios e importantes. Es el concepto que yo quiero que vos entiendas. Hay otros textos donde nos da más listas de dones, pero mi idea no es volcarte todo eso, sino que vos entiendas de lo importante que es tu don para la iglesia. De lo útil y necesario que es la administración de tu don para la edificación de la iglesia. Que deje de pensar, bueno, si no lo hago yo, otro lo va a hacer. No, otro tal vez va a hacer otra cosa, pero peculiarmente Dios te ha dado un don y te lo ha equipado de una manera que otro no, porque ya hemos visto que la gracia ha actuado diferente en cada uno. Por eso es necesario que entendamos esto. Dice John Stott al referirse a toda la lista que aparece en el Nuevo Testamento de los dones recibidos: cada lista que hay es diferente de las otras y da su selección de dones de un modo aparentemente desordenado. Esto sugiere no solo que ninguna de las listas está completa, sino que ni siquiera todas juntas representan un catálogo exhaustivo. Sin duda hay muchos otros dones que no llegan a figurar en estas listas. Ven que eso es lo que entendemos por esto. Es tan diverso, mezclados. A veces Pablo las nombra de una manera, en otro lugar los nombra de otro. A veces lo utiliza de agrupados, a veces Pedro lo utiliza de otra manera. ¿Cuál es la idea de acá? Que son tantas las formas que Dios utiliza a los miembros. Es tanta la forma en la cual Él capacita de dones a su iglesia que
que aún lo que está diciendo Parastotes, aún utilizando todas las listas que aparecen en el Nuevo Testamento, hay muchos dones que tal vez ni siquiera estén ahí, sino que hay mucho más que Dios dio. Y en eso muestra Él su multiforme sabiduría. En capacitarnos totalmente y sabiendo en su soberanía qué necesita cada iglesia. Porque eso es lo otro precioso. En su soberanía en una iglesia no va a dar 10 personas que enseñen. Va a necesitar tal vez 2 que enseñen, otros 2 que sirvan, otros 2 que trabajen, otros 2. Pero Él en su soberanía utiliza de esa manera. ¿Por qué? Porque sabe el desarrollo que necesita cada iglesia. Qué bueno que es el Señor, ¿no? El detalle que Pablo da de dichos dones o de personas dotadas que son el regalo de Cristo para su iglesia, se ve expresado en el orden natural desde su fundación de la iglesia primitiva en adelante. De manera que podemos afirmar a los apóstoles y profetas dotados con dones fundantes, o sea, de la fundación de la iglesia, mientras que a los evangelistas, pastores y maestros como dones consolidantes, o sea, que consolidan el trabajo, que mantienen el trabajo. Fíjate, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, justamente da el mismo orden que utiliza acá Pablo para Efesios. Y a unos puso Dios en la iglesia. Da la misma idea de dar. Primeramente, apóstoles. Luego, profetas. Lo tercero, maestros. Y luego toda la lista que sigue. Pero, ¿cuál es el punto que quiera que entendamos acá? Los apóstoles y los profetas fueron dones que Dios dio a la iglesia para fundar lo que era la iglesia primitiva. Lo vemos en este texto, lo vemos en el texto de Efesios, y luego a los evangelistas y pastores y maestros como otros dones dados a la iglesia para sostener a esa iglesia que los apóstoles y profetas fundaron. ¿Está bien? Vamos a hacer un repaso, no voy a entrar, le decía Isaías, teníamos un material muchísimo para volcar acá, pero intenté realmente traer y extraer lo que creo que es provechoso para hablar al respecto. Vamos a hablar un repaso de estos dones, de estos ministerios que Dios dio a la iglesia. El primero en nuestro texto que aparece, ¿cuál era? Apóstoles, ¿está bien? La referencia en particular del texto, la idea de la palabra apóstol, es la idea de alguien que es enviado a hacer algo. Y respecto a eso tenemos una gran generalidad en el Nuevo Testamento hablando sobre este concepto de mensajero, de apóstol, de alguien que va. Pero nuestro texto, aquí, el que estamos viendo, Efesios 4:11, no está hablando de cualquier tipo de mensajero, sino se está refiriendo sencilla y explícitamente a los 12 apóstoles, incluido Matías, que reemplazó a Judas en la línea apostólica cuando lo eligieron los apóstoles, y al apóstol Pablo. Son estos apóstoles los cuales Pablo se está mencionando. A los 12 y a Pablo. Ellos son los apóstoles que fundaron la iglesia. Son ellos de los cuales Pablo está hablando acá. Fíjense, Efesios capítulo 2, versículo 20. Lo hablamos en su momento, ¿se acuerdan? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Fueron estos hombres que fueron dotados y preparados para llevar adelante la fundación de la iglesia. Y cumplían requisitos especiales, los cuales demostraron que ellos eran estos apóstoles separados por Dios. Entre eso, ser contemporáneo de Dios, de Cristo, perdón, haber sido parte de su ministerio en el caso de los 12, haber visto su ascensión. El historiador Eusebio habla con respecto a Matías, que era uno de los 70. ¿Se acuerdan la historia de los 70 que fueron mandados? Bueno, algunos de los historiadores dicen que Matías era parte de esos 70. Que ellos realmente también fueron equipados de una manera especial en haber recibido el llamado de parte de Cristo para llevar adelante esta tarea, y realmente fueron dotados de una capacidad especial, de un poder especial para realizar milagros y obras sorprendentes, ¿no? Que son las que nos relatan en el libro de los Hechos. Decía Hechos que en un momento Pedro caminaba y la gente simplemente que tocaba su sombra, ¿no? Que era reflejado por su sombra, y eran sanados. O sea, con grandes prodigios y señales estos apóstoles fueron ratificados por Cristo, diciendo, estos son los que yo llamo. Y a estos 12 se le suma el apóstol Pablo. Él no estuvo en el ministerio de Jesús directamente, era de la misma época, pero él se convierte después de que Cristo
ya muere y resucita, ¿no? Pero él también tiene los mismos características de un apóstol de los otros 12. Él recibe su llamado directamente de Cristo, Cristo se le presenta y él tiene experiencias personales con Cristo, en el cual, por ejemplo, relata en una parte que él ascendió hasta el cielo y montones de cosas que cuenta de él. Entonces son estos hombres específicamente a los cuales se refiere acá Pablo cuando habla de los apóstoles. Tenemos otros textos donde hablan con respecto a mensajeros, a apóstoles. Uno, por ejemplo, es Filipenses 2:25, que es cuando Pablo habla respecto a Epafrodito, si mal no me acuerdo. Palabra medio difícil, pero nombre medio raro. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero, apóstolos. La palabra apóstol utiliza acá Pablo. Pero este tipo, así como Epafrodito, luego también a Bernabé se lo nombra como la palabra mensajero, a Silas también en un momento, son mensajeros, pero ya no con la misma característica que tenía especiales los otros 13, sino simplemente como mensajeros teniendo que hacer diversas actividades para las iglesias locales. Es totalmente diferente el concepto acá porque está hablando de hombres que tuvieron que hacer actividades propias de acuerdo a lo que la iglesia necesitaba. Obviamente eran hombres muy piadosos, no tenemos duda de eso respecto a Bernabé, a Epafrodito y a varios más que nombra Silas o Silvano, también era otro así, un varón piadoso, pero no fue a ellos conferido el trabajo de fundamentar a la iglesia, de ser el fundamento de la iglesia. Eso solamente fue para los 12 apóstoles y para Pablo. Por lo tanto, concluyo respecto a este ministerio, ¿no? Al don de apóstol, que ya no son operativos en la actualidad. No puedo considerar operativo en este tiempo que realmente pueda haber apóstoles, porque definitivamente ya su trabajo de fundar a la iglesia ya pasó. La iglesia ya está fundada. ¿Cómo va a refundar? No, si ya la iglesia, ya el Señor ya la fundó por medio del trabajo de los apóstoles. Entonces realmente no creo que esté operativo. Y hay algunas menciones que nos ayudan a poder entender un poco esto. Por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 12. Es un texto que nos ayuda para entender un poco de esta obra que Dios hizo. Fíjense lo que hablaba respecto a cómo son dotados estos hombres. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. O sea, Dios utilizaba a los apóstoles y para ratificarlos con el pueblo, con la iglesia de aquel tiempo, los utilizaba haciendo grandes señales, prodigios y milagros. Tenemos otro texto ahí que es Hechos capítulo 1, versículo 21 al 25. Fíjense, la asamblea de los apóstoles ya no estaba Judas y entre ellos hablan y dicen que es necesario levantar un reemplazante de Judas, y entonces empiezan a hablar sobre las características que tiene que tener este representante. ¿Qué dice? Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando del bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José y a Matías. Y el último versículo, el 24, dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos has escogido. Hasta ahí nomás. Ven que a veces uno dice, bueno, pero fueron los apóstoles que eligieron por suerte. No, la realidad es que Dios escogió, que el Señor escogió al reemplazante de Judas, eligiendo soberanamente y utilizando el sistema que ellos utilizaron soberanamente para ponerlo a Matías como el número 12. Entonces, fíjense que un requisito está hablando, ellos dicen, para que sea apóstol tiene que haber estado en el ministerio de Jesús, tiene que haber visto, tiene que haber escuchado, tiene que haber recibido de él, para que entonces él pueda ser testigo a otros. Y el último texto es Pablo hablando respecto a él mismo y respecto a defender un poco su apostolado, 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 8 y 9. Él habla y dice, se le apareció a los 12, se le apareció a 500, se le apareció a su hermano Jacobo, y al último de todos, como a un abortivo, o sea, como diciendo ya de última, me apareció también a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles.
que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Y luego viene el 10, por favor, que no estaba en el texto, pero es hermoso también. Versículo 10, lo tiene ahí, lo agarré Marquito desprevenido. Versículo 10 también, dice, pero por gracia de Dios, ¿no? A ver, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él se nombra, el último de los que recibió esta revelación directa de ver a Cristo fui yo, como el último. Y soy realmente, me considero, él se consideraba en humildad, ¿no?, el más pequeño de todos los apóstoles, porque yo fui un perseguidor, pero por gracia de Dios soy el que soy. ¿Está bien? ¿Se entiende un poquito esto? Por ahí en otro momento, si alguno tiene alguna duda, lo podemos desarrollar con más tranquilidad, pero no creo que esté operativo hoy ya los apóstoles y todo este movimiento nuevo que hay. No creo que sea bíblico. La Biblia no me dice, bueno, en un tiempo más adelante van a volver los apóstoles. Ya está fundada la iglesia, así que no creo que Dios... No entiendo bíblicamente y no lo veo en la Biblia que sea así. Profetas, unidos a la labor de los apóstoles, fue también un ministerio dado por Dios para constituir a la iglesia de Cristo. ¿Se acuerda que dijimos Efesios 2:20? Constituido sobre la base fundamental de apóstoles y profetas. Por medio de su labor se daba el mensaje directo de Dios hasta que el canon bíblico fuera terminado, o sea que era un portavoz de Dios, un vehículo de su revelación directa. Estos hombres tenían la capacidad de directamente traer el mensaje directo de Dios. Por eso ellos podían decir, el Señor así dice Jehová, así dice el Señor. ¿Por qué? Porque ellos estaban capacitados para poder tener esta revelación directa con Dios. ¿Hasta qué? Hasta que el canon fue completado. Con el canon terminado, con la Biblia, el canon estoy hablando de la Biblia, con la Biblia ya terminada, no podemos afirmar que este ministerio en la actualidad siga operativo tal como en el comienzo de la iglesia, ya que nadie podría decir, así dice el Señor, debido a que eso equivaldría a tener que seguir agregando páginas después de Apocalipsis. Ya está. Nadie puede atribuirse y decir, oye, así dice el Señor, porque si fuera eso sería agregar segunda de tal apóstol o segunda de tal profeta. No existe eso. ¿Está bien? Los profetas eran necesarios para el tiempo cuando todavía no teníamos la palabra. Ahora ya tenemos la palabra del Señor, que con ella tenemos la voz del Señor hablando directamente. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, sigo adelante. Perdón que vaya apurado, pero quiero llegar a poder terminar bien con tiempo. Evangelistas son hombres capacitados por Dios para la labor de la proclamación de las buenas nuevas del Evangelio de una manera especial. Esto sugiere una labor de llevar el Evangelio a lugares donde todavía no ha sido escuchado o que tal vez no ha sido expuesto correctamente, como era el caso, por ejemplo, de Felipe. Felipe, uno de los diáconos elegidos, fue aquel que fue llevado y predicó el Evangelio en Samaria, y en aquel lugar fue un gran avivamiento por medio de la predicación del Evangelio que trajo Felipe. Por lo tanto, allí en Hechos 21:8 habla respecto de él y se lo menciona como el evangelista, aquel que fue diácono. Entonces, una de las maneras en las cuales trabaja este don de evangelista es llevando el Evangelio a un lugar donde el Evangelio no ha sido predicado o donde todavía no ha sido predicado correctamente. Esta es una de las maneras en la cual Dios utiliza este don. Pero también, mencionamos a Felipe como ejemplo, pero también creo que este don es utilizado por Dios para las iglesias locales para justamente trabajar en el medio local, en la iglesia local, como alguien que se encarga de desarrollar la tarea de evangelismo dentro de la congregación. Así era, por ejemplo, Timoteo. Pablo le dice, a sobra de evangelista. Se sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista. Nosotros ya sabemos que Timoteo fue utilizado para las iglesias allí donde él estaba trabajando como un pastor, entonces no estaba yendo a un lugar donde no era predicado el Evangelio. Entonces esto nos da a entender, implica de que lo que estaba haciendo Timoteo era predicar el Evangelio, traer a las personas de aquel lugar y animarlas a que puedan salir y predicar el Evangelio. Y este don es muy importante, que hoy puedan seguir siendo trabajados, que Dios levante evangelistas, algunos para que puedan ir a lugares donde todavía no se ha predicado el Evangelio, porque quedan muchos lugares así. O lugares donde
tal vez hay iglesias cristianas, ¿no? Pero que no hay realmente gente que conozca realmente el Evangelio. Pero también que Dios active, ¿no? Evangelistas en este lugar que animen a los hermanos a cumplir con la gran comisión. Por último, pastores y maestros. Por estudiar el texto entendemos y vemos que no son dos ministerios separados, sino que son uno solo. La idea aquí es que se trabaja como un solo ministerio, el de pastor y maestro. Estos dos términos en este caso acá, en el texto que utiliza Pablo, se utilizan juntos, expresando el primero de ellos el ministerio y el segundo de ellos su función primordial. Es un pastor que enseña. Esta es la idea, un pastor que es maestro. Lo primero nombra al cargo que Dios le dio, o al ministerio que Dios le dio, y el segundo a la función que él realiza, que es la primordial de enseñar. El término que utiliza Pablo en este caso para pastor es el griego poimen, que da el énfasis al cuidado, la protección y el liderazgo del hombre que Dios da hacia el rebaño. O sea, en aquel tiempo esta palabra poimen era utilizado para el pastor de ovejas. Para el trabajo de pastor de ovejas, que en aquel tiempo era muy común, era la palabra poimen. Y con esta idea entonces que Pablo utiliza, como alguien que se encarga de apacentar las ovejas de Cristo. ¿Está bien? Quiere decir que este ministerio está referido a la actividad de liderazgo dado por Dios, en la cual la labor del pastor es la de dirigir, cuidar y alimentar a las ovejas, o sea, a los miembros de la iglesia local. Muchas veces se nos genera la duda respecto a las diferencias de terminología utilizado en el Nuevo Testamento para hablar de este ministerio, ya que muchas veces vas a encontrar hablando en vez de pastores a obispos, que es la palabra en griego presbúteros, o a veces vas a escuchar en otra hablando de obispo, que es la palabra episcopos, o en otro lado hablando sobre poimen, o sea, sobre pastores. Entonces, tal vez la duda que nos queda es, pero ¿qué son cosas diferentes? ¿De qué habla ahí? ¿Por qué a veces usa obispo? ¿Por qué a veces usa pastores? ¿Por qué a veces usa ancianos? Bueno, la realidad es que no hay ninguna diferencia entre estos términos, ya que encontramos la utilización de las diferentes palabras muchas veces juntas, intercambiándose indistintamente. O sea, cuando habla de pastores es como si estuviera hablando de anciano o como si estuviera hablando de obispo. Es exactamente lo mismo. Eso es lo que quiero que entienda. A veces me dice, bueno, pero en mi iglesia tenemos obispos, tenemos ancianos, tenemos pastores. Son lo mismo en realidad. Fíjate, por ejemplo, ahí, Hechos 20, 17, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos, o sea, los presbúteros, estableciendo acá Pablo. Pero ahora fíjate el otro texto, el 27, porque 17 y 27, espera que voy a buscar, no es exactamente ese. Hechos 20. Acá. Por tanto, 28 es el versículo, perdón ahí, Marquito. Por tanto, mirad por ustedes y por todo el rebaño en el que el Espíritu, está hablando Pablo, primero dice, llamen a los ancianos, a los presbúteros. Cuando está Pablo con los presbúteros, con los ancianos, le dice, miren por ustedes y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo se ha puesto por episcopos, por obispos, para poimen, para apacentar la iglesia del Señor. ¿Ven que Pablo utiliza los términos intercambiables? ¿Está bien? Y vemos otro texto que es Pedro hablando también, primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 a 2. Ruego a los ancianos, a los presbúteros que están entre ustedes, yo anciano, también presbútero, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad, poimen, la iglesia, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando, episcopos, lo mismo, hablando con respecto a los obispos, cuidando de ella, ahí está utilizando episcopo. Ven como Pedro también utilizaba indistintamente, él dice, a los ancianos, a los presbúteros le digo que apacienten, poimen, y que cuiden, episcopos. O sea que utilizaban indistintamente la palabra. Eso quiere decir que la misma palabra es el mismo significado para todo. Dice MacArthur al respecto, la palabra anciano alude al hombre, obispo a lo que hace y pastor tiene que ver con su actitud y carácter.
Es una buena definición de cómo utilizar, ¿no?, estas palabras. Vuelvo a repetir, dice, la palabra anciano alude al hombre, obispo a lo que hace y pastor tiene que ver con su actitud y carácter. Esto no quiere decir que no haya otras personas dentro de la iglesia con dones para enseñar, pero no son a esa clase de miembro que nuestro texto de hoy se está refiriendo. Puede haber personas, puede haber hermanos que pueden enseñar en la iglesia, maestros, ya sea de escuela dominical, en un seminario, en la iglesia mismo, que son maestros, pero no quiere decir que sean pastores. Puede haber hermanas que también pueden enseñar a otras hermanas, y no quiere decir por eso que sean pastoras. O sea, todo pastor tiene que ser maestro, tiene que poder enseñar. Es una de las aptitudes que Pablo le dice a Timoteo, tiene que ser apto para enseñar. Pero no todo aquel que enseña es pastor. ¿Ven la diferencia? ¿Se entiende? Dígame que sí. ¿No se fue todavía? ¿Se quedó conmigo? Bueno, estamos acá todavía. Sé que hace calor y podemos aguantar un poquito más. Entonces, estos ministerios que Dios dio son para capacitar a la iglesia, ¿está bien? Ahora vamos a hablar sobre los que interactúan. Luego de referirse a los ministerios, se nos da el concepto importante a tener en cuenta en el propósito que ellos tienen para el desarrollo de la iglesia. El texto dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? La idea de perfeccionar es la de capacitar, preparar, hacer apto para una función. La palabra griega es katartismos. Es el concepto aquí de restablecer algo para que cumpla con la tarea para la cual fue diseñada. Esta es la idea de capacitar. Hebreos capítulo 13, versículo 20 al 21, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda buena obra. ¿Ven? Esa es la idea de catartismo, prepararte para algo, hacerte apto. ¿Está bien? Era muy común en aquella época utilizar esta palabra catartismo para cuando, por ejemplo, agarraban un hombre, ¿no? Y se le acomodaba a un hueso. Pero cuando, por ejemplo, alguien se dislocaba un hombro, bueno, acomodarle el hueso para que pueda cumplir con la función. Esta era la idea de catartismo. Alguien que se recomponía para aterrizar una obra, para cumplir con un propósito. Las personas entonces, quienes son perfeccionadas, según nuestros textos, son todos los santos, o sea, todos los miembros de la iglesia. La obra del ministerio se refiere a toda la labor o el servicio que ellos deben prestar en su medio, con más claridad en la iglesia local. De esta manera, la edificación del cuerpo de Cristo es justamente que por medio de la utilización correcta de sus dones, los miembros logran que todo el cuerpo se vaya desarrollando. En conclusión, el apóstol está diciendo que los ministerios que mencionó han servido y siguen sirviendo para capacitar a los creyentes de cada iglesia local para que ellos puedan utilizar sus dones para cumplir con el servicio que Dios les ha encomendado y de esa manera el cuerpo de Cristo se vaya desarrollando. Este era el concepto que quería marcarte entonces. Los ministerios son dados por Dios para entonces capacitar a la iglesia, a los creyentes, para que ellos realicen la obra del ministerio, el servicio a la iglesia local, para que entonces todo el cuerpo sea edificado. Este es el diseño que Dios ha dado. Hoy en este tiempo estamos recontra acostumbrados a ver un montón de congresos sobre intentar, ¿no?, hacer multiplicar a la iglesia, ¿no?, y intentar buscar, ¿no?, como programas diferentes para intentar hacer que la iglesia crezca. Y la realidad es que si queremos que la iglesia crezca, lo que tenemos que hacer es cumplir con el diseño que Dios dio. Si queremos que la iglesia crezca, entonces respetemos como Dios dijo. Dios ya dio el diseño de cómo hace que la iglesia crezca. ¿Cómo? Haciendo que los pastores y maestros evangelistas trabajen ¿en qué? En perfeccionar, en equipar, en capacitar a los santos, a los creyentes, para que ellos cumplan con la labor del ministerio, para que entonces la iglesia crezca. Ese es el diseño que Dios dio. Cualquier otro tipo de diseño o cualquier tipo de programa que se utilice tiene que estar bajo esta base. Si no está de acuerdo a esta base, serán intentos humanos o programas humanos para intentar hacer que la iglesia crezca de otra manera, pero no es la manera que crece, porque Dios ya ha determinado cómo tiene que hacerse. Terminamos con aplicaciones prácticas.
podemos notar primeramente que la actitud de aquel que es llamado con una capacidad especial de ministerio necesita observar justamente una mayor actitud servicial hacia los demás. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 al 4, habla de cómo tiene que ser el carácter de aquellos que quieren realmente servir como pastores. Ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, y fíjense, no por fuerza, sino voluntariamente. O sea, no buscando forzarlos por medio de influenciar o de intentar hacer que ustedes me obedezcan utilizando muchos ejercicios de manipulación. No es de esa manera. No es diciendo, ¿te das cuenta que yo tenés que hacer así? ¿Te das cuenta que tenés que hacer así? No de esa manera, sino voluntariamente. No lo tengo que hacer buscando llenar mi bolsillo, sino con ánimo pronto. ¿Qué más dice? No como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. No se trata de decir, acá se hace lo que yo digo porque yo soy el pastor, sino se trata de ser un ejemplo de humildad para que entonces las personas nos imiten. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Está bien? Que Dios me ayude, ¿no? Para poder llevar adelante esta forma de servicio. Pero es llamativo observar que el liderazgo es advertido a no querer enseñorearse de la iglesia a la que le toca pastorear, pero a su vez hay un mandamiento claro de que los miembros deben obedecer, orar y cuidar a aquellos que fueron llamados a capacitarles. Hay una integración, yo le decía al comienzo. Los pastores llamados a servirles, a estar atentos a ustedes, a poder dar nuestra vida por ustedes, buscando alimentarlos por medio de la palabra como una función, la función preponderante. Pero también la Biblia en muchos casos, oren por vuestros pastores, obedezcan a sus pastores, hónrenlo, cuídenlo, a aquellos que ejercen bien su ministerio. Entonces hay una interacción. Y esto me hace pensar no en la figura de lo que es como un matrimonio. ¿Qué es lo que pasa en el matrimonio? ¿Qué es lo que el esposo tiene que hacer? Tiene que cuidar de su esposa, tiene que amarla, está dispuesto a dar su vida por ella. Esta es la forma en la cual el esposo trabaja en esa relación. Él está dispuesto y está todo el tiempo pensando de cómo dar alimento a su esposa y a sus hijos. Y esa es, en un sentido, la forma en que el pastor actúa para la iglesia. Pero a su vez, en esa relación, ¿qué hace la esposa? Se sujeta a él, ora por él, intenta buscar que él esté bien. Ven la relación que hay. Ese tipo de relación es muy parecida en relación de los pastores, maestros y evangelistas respecto a la iglesia. Hay una interacción entre ellos. Entonces la pregunta de aplicación práctica que me hago, y esta lo hago para la iglesia y para mí, hoy es bien claro, la primera aplicación es para mí y para ustedes, ¿estamos logrando esta clase de relación en nuestra iglesia? Yo también me llevo esto, tengo que volver a leerlo y cada uno de nosotros. ¿Hay este tipo de relación? ¿Estamos interactuando de esta manera? Otra aplicación que notamos es la importancia de comprender los roles que Dios estableció para el correcto desarrollo de la iglesia. Algunos fueron llamados a capacitar y otros han sido llamados a interactuar. Lo que vimos. Unos que capacitan, los otros que interactúan, que utilizan sus dones para con los demás. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo este modelo dado por Dios? ¿O seguimos todavía con la idea que teníamos muchos años? No, bueno, que el pastor se encargue de esto. Que el pastor tiene que hacer esto otro, el pastor tiene que hacer acá, tiene que hacer allá. Y tal vez si le queda un poco de tiempo que se quede con su familia. Así también teníamos, ¿no? los sermones que teníamos. Pobre hombre, ¿qué iba a poder preparar una palabra, utilizar 10, 15 horas para preparar un sermón si estaba todo el día haciendo cosas? Entonces, entendemos que tenemos que cumplir con el diseño que Dios puso, no el diseño que dice Sergio. Yo sé que algunos tal vez dicen, bueno, pero esto no es lo que por años he visto en la iglesia. No importa, pero es lo que dice la palabra. ¿Está bien? Y si la palabra dice esto, tenemos que obedecer. Tenemos que esforzarnos por obedecer.
Tenemos que buscar cada uno de nosotros utilizar nuestros dones para el beneficio de la iglesia. A veces es muy simple decir, bueno, que todos me ministren. Pero, ¿cuánto estás dispuesto vos a utilizar los dones tuyos para el beneficio de la iglesia? Por último, hermanos, y me dejé 5 minutos para esto. Con esto terminamos. Consideremos como un modelo fiel de cómo conducirnos a nuestro Señor Jesucristo. Él es el modelo fiel de apóstol. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Él también fue llamado apóstol porque él fue el primer enviado. Él fue el enviado de Dios. Y cumplió con todas las directivas que se le fueron entregadas. Él es también el profeta que anunció con veracidad todo el consejo de Dios. El pueblo lo reconoció, fíjense Lucas 7:16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, con respecto a Cristo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Él fue el profeta. Él fue profeta que ya de la antigüedad había sido profetizado que iba a reemplazar a Moisés. Ese fue el profeta, nuestro Señor Jesucristo, que presentó todas las verdades, todo el consejo de Dios fielmente, todo lo que el Padre, yo no digo nada de mí, sino lo que el Padre me mandó a decir. Entonces en eso era un profeta fiel y cumplió con lo que tenía que decir. Pero también fue el mejor evangelista al traer las buenas noticias a los hombres. Fíjense su labor estando en su ministerio. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, él estaba anunciando el evangelio, él pasó toda su vida anunciando el evangelio. Su labor fue la de traer las buenas noticias, porque en un sentido él era la buena noticia. Pero también él es el pastor amoroso y fuerte que cuida de sus ovejas de modo que nadie las pueda arrebatar de su mano y que las alimenta cariñosamente. Fíjense para terminar Juan capítulo 10. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Yo también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Y oirá mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Versículo 27, el cuidado de ese pastor. ¿Qué hace? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las va a arrebatar de mi mano. Nadie me las va a sacar. Son mis ovejas y las voy a cuidar. Él es el modelo del fiel pastor, del fiel maestro que enseñó. Dice que la gente se maravillaba, ¿no? Cuando lo escuchaba hablar, enseñar a Jesús, dice, la gente se maravillaba. Porque él no hablaba como los escribas que hablaban y no hacían, sino que él tenía autoridad. ¿Por qué? Por lo que decía hoy Checho, era irreprensible. Él enseñaba y su vida era un modelo a seguir. Él fue nuestro modelo perfecto en todo. Pero también es el modelo perfecto de cómo utilizar lo que Dios le dio primeramente para la gloria de su Padre. Él todo lo que hizo, lo que tenía en él para dar, siempre lo hizo buscando que el Padre sea glorificado en todo. Pero a su vez también buscando el beneficio de los demás, dejando de lado el procurar su bienestar personal. Nunca pensó en él. Nunca pensó en utilizar sus dones para su beneficio personal. No es de esta manera como él actuaba, sino que siempre fue ese modelo de decir todo lo que tengo se lo doy para los demás. Decía hoy temprano Checho, sea este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el darse por los demás. Así también que sea ese modelo para que vos y yo podamos utilizar nuestros dones para el beneficio de los demás. Hasta aquí la palabra del Señor para hoy.